Sean todos bienvenidos a este webinar denominado Identidad en un mundo de confianza cero. Les agradecemos por participar y estar con nosotros. Quiero dar la bienvenida a nuestra compañera y amiga Gabriela Espinosa. Bien, Gabriel Espinosa es ingeniero en cibernética y en sistemas computacionales con maestría en seguridad informática. Se ha desempeñado en áreas de seguridad de la información desde hace 11 años, con especialización en gestión y gobierno de identidades. Actualmente es Senior Consultant en SailPoint para Latinoamérica y en base con la Ciudad de México. Voluntaria en WOMS y LATAM y está muy comprometida con la evangelización en temas de seguridad informática. Cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de procesos, estrategias de implementación y operación de proyectos de gestión y gobierno de identidades en diferentes sectores y a nivel internacional. Gabriela participa y practica la natación y aprovecha al máximo el tiempo para que pueda disfrutar con su esposo y su hijo. Le damos la bienvenida a Gabriela Espinosa. Por favor, antes de comenzar, y si ustedes tienen algunas preguntas en esta presentación que nos va a hacer ella, tienen en la cajita de Ask a Question, pueden dar sus preguntas y nosotros en intermedios vamos a poder anunciarlas. Cualquier pregunta que tengan, no duden, ella nos va a estar respondiendo y resolviendo todas nuestras dudas. Damos la bienvenida a Gabriela y comenzamos este webinar. Hola, buenos días. Buenos días, Helene. Es un gusto estar con todos ustedes. Estamos abordando este tema tan importante y tan apasionante que es el tema de la gestión y gobierno de identidades. Y pues vamos a tocarlo desde este punto que es la nueva estrategia y paradigma que es la confianza cero. Agradezco de antemano su asistencia, el tiempo que nos brindan de estar con nosotros para compartir nuestra experiencia y todo lo que nosotros hacemos con respecto a este mundo de la seguridad en SailPoint. Pues sin más, vamos a arrancar con un panorama de las tendencias actuales. ¿Cómo se está viviendo hoy en día en las empresas esta cuestión de las operaciones, de la tecnología y de la seguridad? Sabemos que a partir de la pandemia se dio una vuelta y un giro muy radical a la dinámica de cómo se llevan a cabo las operaciones, el hecho de mandarnos a casa, irnos a trabajar desde casa, desde lugares remotos, romper esa tendencia a estar todos en un mismo lugar, en un mismo edificio, en una misma red, pues es algo que ha revolucionado y que ha impactado pues en muchos sentidos. Ya no solamente nos vamos a conectar a través de nuestra computadora de escritorio, ya también lo podemos hacer desde diferentes dispositivos, como decíamos, en diferentes localidades, desde diferentes puestos, ¿no? Es decir, nos conectamos a aplicaciones que son locales, aplicaciones en la nube. Entonces, cada vez este tema se va convirtiendo en algo más complejo, se van volviendo ambientes muy, muy difíciles de controlar, de poder tener visibilidad sobre ellos. También, obviamente, esta parte de la digitalización, tener todo este entorno de TI que va cambiando y evolucionando rápidamente. Cada vez tenemos más y más aplicaciones a las cuales nos podemos conectar para llevar a cabo nuestras funciones en el día a día. La parte esta del Journey to Cloud ya no solamente es en aplicaciones premise, ya también nos estamos moviendo hacia la nube. Entonces, por todos lados, ustedes pueden ir viendo cómo va surgiendo esta transformación y va a una velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces, finalmente el riesgo que se va a vivir, pues cada vez es mayor. Todos estos elementos que les acabo de comentar van generando que las brechas se vayan abriendo, los desafíos que empresan las empresas cada vez son mayores con respecto a la seguridad.
la frecuencia, el volumen y la sofisticación que tienen ahora los atacantes, pues cada vez también son mayores. Todos los días estamos escuchando en las noticias que estamos viendo cómo cambian las formas de los ataques, se vuelven más sutiles, rompen candados que prácticamente resultaban imposibles de romper. Entonces, esta cuestión de la privacidad, de las regulaciones, va teniendo cada vez más importancia porque pues obviamente necesitamos ir brindando y protegiendo para tener una seguridad cibernética. El reto que tenemos hoy en día es muy importante. Es balancear la seguridad y la productividad, ya que esta dinámica que les comento de todos estos cambios que se han sufrido en estos últimos años nos han llevado a la pregunta de cómo las organizaciones habilitan, pero al mismo tiempo protegen pues esta fuerza laboral, ¿no? La mayoría de las empresas tienen miles y a veces hasta millones de identidades y de datos, y cada vez con diferentes requisitos a recursos locales, aplicaciones en la nube, aplicaciones SaaS, todas las cosas que están en la organización y que cambian constantemente según las necesidades del negocio. Entonces, cada punto de acceso representa un punto de exposición si no lo gestionamos y lo protegemos de manera adecuada. Y esto, pues obviamente los atacantes lo saben, ¿no? Hay quienes están ahí al pendiente, saben precisamente en dónde están esos puntos débiles y pues si no van a dudar en hacer uso de esas debilidades. Todo lo que se necesita es un pequeño detallito para poder causar un estrago muy fuerte en la organización. Y eso lo vemos a través de las estadísticas. Esto nos dice que según el ITSA, que es el Identity Defined Security Alliance, nos indica que el 94% de las infracciones que han sucedido o que experimentan las organizaciones están relacionadas con la identidad. Finalmente, todo recae en un acceso y esto nos muestra qué tan frecuente es ese problema de no tener esa visibilidad con respecto a los accesos. Más o menos, para que se den una idea, se requiere un promedio de 74 días para encontrar y contener un ataque malicioso, y el 80% de las infiltraciones están involucradas con credenciales privilegiadas. Perdón. El 67% de las empresas más o menos que tuvieron una infiltración puede ser que haya sido por cuestiones de no tener visibilidad en la cuestión de liquidar, de dar de baja los accesos de empleados que ya no forman parte de la empresa. Todo este tipo de brechas nos indica que los ataques pues siguen avanzando y van cambiando la forma en que se van realizando. Y ya no nada más tenemos amenazas externas, eso es bien importante. Tenemos que estar conscientes que también desde adentro podemos tener esas amenazas. ¿A qué nos referimos adentro? Con todas las personas que tienen un acceso a nuestros recursos. Por lo tanto, el hecho de tener expuesto algún privilegio, eso va a permitir que puedan irrumpir, ascender esos privilegios, moverse inclusive lateralmente y pues causar desde la interrupción de los servicios hasta extracción de datos, ¿no? Eso sabemos que los resultados de un ataque pueden ser diversos, pero finalmente siempre el daño ahí está presente y es lo que tenemos que considerar. Esto también nos lleva a la pregunta de cómo estamos brindando un acceso seguro y preciso, pero también de manera oportuna y eficiente. Y aquí vemos cómo tenemos un universo, ya no es solamente los empleados que se conectan a nuestras aplicaciones, a nuestros recursos, ya también tenemos todo un universo de identidades que están accediendo a ellos, como pueden ser proveedores externos, contratistas, nuestros socios de negocio. Generalmente tenemos empleados temporales que están entrando por cierta necesidad a nuestros recursos, tenemos terceros, etcétera. Entonces, es un mundo ya de identidades que está accediendo a nuestros recursos y si no tenemos visibilidad clara sobre ello, pues no podemos controlar.
Por el otro lado tenemos, para hacer un poquito más compleja esta ecuación, pues que no nada más accede a una aplicación, estamos accediendo a varios recursos de la empresa. Entonces, si nosotros hacemos todo este cruce de información, se vuelve prácticamente de forma manual imposible de gestionar. Necesitamos que esa parte que se lleva de forma manual, pues obviamente se pueda traducir a algo que se pueda controlar y que me dé visibilidad. Hay empresas, nos hemos encontrado de todo tipo, desde las que todavía lo llevan en hojas de Excel, hay otras que ya tienen ciertas automatizaciones. Sin embargo, el automatizar pues, no es la solución. Necesitamos, como decíamos en las láminas anteriores, tener ese balance entre la parte de productividad que va asociada a esta automatización, pero también sin dejar de lado la parte de la seguridad. O sea, tener ese balance es algo que cuesta trabajo, pero una vez encontrándolo nos va a garantizar que podamos estar dando esos servicios de forma adecuada, pero de forma segura también. Y por otro lado, quienes ya tienen algunas aplicaciones o soluciones que les ayudan a gestionar todo este tipo de retos que estamos mencionando, pues cada vez se van enfrentando con que el mundo de información que se maneja con esta parte del gobierno de identidades es prácticamente humanamente imposible de explotar y de ver a simple vista. Ya necesitamos algo más allá, como por ejemplo la inteligencia artificial, que es algo que nosotros en SailPoint hemos empujado desde muy temprano para poder ayudar no solamente a garantizar esta parte del balance entre seguridad y productividad, sino también ir avanzando hacia ese nivel de madurez de proactividad, ¿no? Es pasar y cambiar un poco la forma de pensar, de dejar de ser reactivos para pasar a ser proactivos. Entonces, un producto de seguridad que nos ayude a controlar todo esto, pues no es suficiente. Se necesitan ya soluciones de última generación y que realmente ataquen y se enfoquen en lo que es el núcleo de todo esto que estamos hablando, que es la identidad. El acceso es solo una piececita pues, de todo un rompecabezas de la seguridad. Y de aquí vamos a pasar a lo que es la importancia de la identidad en los marcos de la ciberseguridad. Un segundito. Ajá, entonces aquí vamos a ver cada uno de los principios, cómo es que nosotros a través de gobierno de identidades podemos ayudar a resolverlos. El primero es comprender el riesgo de la ciberseguridad. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Teniendo una visión integral y teniendo esa visibilidad para poder tener el control sobre los sistemas, las personas, los activos y los datos de la empresa, pero todo visto desde una forma consolidada. Generalmente tenemos toda esta información en diferentes repositorios, en diferentes lugares. Podemos llegar a unir esa información, pero nos va a costar trabajo y tiempo. Y lo que se requiere aquí es pues tener una respuesta rápida, ¿no? Cuando tenemos auditorías, cuando tenemos algún problema en ciberseguridad, lo que necesitamos es ser muy, muy eficientes y muy rápidos. El tener toda esta información consolidada nos permite poder lograr ese principio de comprender ese riesgo. El otro es tener salvaguardas para garantizar la prestación segura de servicios de infraestructura. ¿Cómo vamos a lograr esto con el gobierno de entidades? Pues a través de lo que son los modelos que están basados en esta cuestión de roles, atributos, políticas, etcétera. Y cómo con esto vamos a poder lograr el aprovisionamiento de forma automática, lo que va a permitir reducir en gran parte el riesgo por cuestiones de rapidez y también pues vamos a eliminar esta cuestión del error humano. Esto va a garantizar que el acceso sea el autorizado y el apropiado, porque obviamente se está basando en modelos que ya fueron revisados, en estándares que se están estableciendo de políticas dentro de la empresa. La otra es identificar la ocurrencia de un evento de ciberseguridad. Esto, pues, generalmente es el gran dolor de cabeza
de la mayoría de las empresas. Aquí lo que vamos a hacer nosotros con el gobierno de identidad es poner una línea base de cómo debe ser el acceso de un usuario y qué actividades puede realizar. Esto nos va a permitir tener un marco de referencia para poder identificar cuando alguien que sale de esa línea base está teniendo un acceso anómalo y de forma proactiva podemos identificarlo para poderlo eliminar o mitigar. La otra cuestión de principio es las actividades a realizar durante un incidente. Cuando ya se detectó el incidente, ¿qué podemos hacer? Nosotros vamos a ayudar a analizar eventos para validar e identificar esos usuarios que les comento que son anómalos o que están comprometidos, y vamos a reducir significativamente el ruido para los analistas de la operación de la seguridad. Les vamos a decir dónde está ese foco rojo que tienen que atender. Y por último, pues restaurar, en esta parte de recuperación, restaurar cualquier capacidad o servicio que se haya detenido, restaurando cuentas, derechos, privilegios. Esa es la forma como nosotros, a través del gobierno de identidades, podemos aportar y ayudar con estos beneficios a estos principios que acabamos de comentar. Todo esto que estamos platicando nos lleva a lo que es cero confianza, lo que comúnmente se conoce como zero trust. Este es un paradigma que tiene como objetivo ayudar a las empresas a habilitar toda esta parte digital, todo lo que tiene que ver con sus recursos digitales, pero también aumentando la seguridad. Volvemos al tema del balance, ese balance entre productividad y seguridad. Este concepto de seguridad fue creado por Forrester Research en 2010 aproximadamente, adoptando un nuevo modelo de acceso. Antes teníamos esta cuestión de trust but verify, o sea, confía pero verifica, y ahora con este nuevo paradigma es cero confianza, como su nombre lo indica, es no confíes y verifica, ¿no? O sea, la confianza cero está basada en la creencia de que no se debe de confiar de manera automática, default, en nada, ya sea fuera o dentro del perímetro de la red, que ese es otro punto súper importante que hay que tener en cuenta. Antes nos fijábamos mucho en qué estaba pasando dentro de nuestra red. Ahorita vamos a ver más adelante cómo este concepto pues ha ido cambiando drásticamente, ya que sabemos que tenemos personas conectándose desde diferentes lugares. Y el objetivo principal de Confianza Cero, pues es mitigar, obviamente, el riesgo de estos ataques, ciberataques, en estos entornos tan complicados que tenemos, en los que operan pues, ya la mayoría de las organizaciones. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Si nosotros nos damos cuenta, actualmente tenemos, como les decía, diferentes tipos de identidades que están accediendo a nuestros recursos, como pueden ser empleados, pueden ser las personas externas que están trabajando por alguna situación para nuestra empresa. Inclusive tenemos identidades no humanas, ¿no? Esta cuestión de los bots que cada día toma más fuerza, y una serie de dispositivos desde los cuales nos podemos conectar. Aquí tenemos un smartphone, tenemos la laptop, tenemos los smartwatch, etcétera. O sea, son ya gran cantidad de dispositivos desde donde podemos acceder. Y en este entorno, todos los usuarios y dispositivos están por todas partes. Algunos estamos trabajando en casa, otros están en una cafetería, otros están en la oficina. Entonces, realmente ya esta parte del perímetro de la red pues ya se perdió definitivamente, quedó totalmente diluido, y en este entorno la identidad va a ser nuestra última y a veces la única línea de defensa. En este momento es cuando la identidad se está convirtiendo en el nuevo perímetro. Esto no quiere decir que la identidad sea pues la única tecnología dentro de toda esta arquitectura, porque sabemos que esto está conformado por muchísimos componentes, ¿no? La identidad es una de las partes principales, es la última defensa, pero también hay que considerar
obviamente que tenemos que cubrir esa parte que veníamos ya de alguna forma llevando a cabo, como es la protección, teniendo firewalls, VPNs, el monitoreo constante de la seguridad con todo esto que tenemos ya de tecnología para monitoreo increíble. Pero pues la realidad es que el entorno de confianza como se volvió cero, se anuló. Entonces ahora cada usuario, cada transacción deben de estar primeramente pues autenticados, pero también autorizados. Entonces la identidad va a ser la base de una estrategia cero confianza. ¿Cuáles son entonces los principios de la identidad de cero confianza? Como lo decíamos, el primero es nunca confíes, siempre verifica. ¿Esto qué quiere decir? Como dije antes, todos los usuarios, sus atributos, toda la información relacionada con ellos siempre debe estar verificada y autenticada. El otro principio es solo lo suficiente, mínimo privilegio. Este principio se está enfocando en que los usuarios solamente deben de tener aquellos privilegios que necesitan, ni más ni menos para completar sus funciones, para llevar a cabo sus acciones. Es muy conocido el tema de single sign-on. Sabemos que está totalmente enfocado esta parte de la autenticación y que puede cubrir ese primer punto de nunca confíe, siempre verifica, porque está al pendiente de quién está accediendo a nuestros recursos, a nuestras aplicaciones, pero pues es un arma de dos filos. El tener un solo password, una sola contraseña para entrar a todos los ambientes, a todas las aplicaciones, si no tenemos bien la parte de autorización, es decir, hasta dónde puede llegar un usuario una vez que ya está dentro de, en este caso, de la organización, dentro de toda la gama de aplicaciones a las que tiene acceso, entonces ahí podemos estar en peligro. Aunque estamos cubriendo la parte principal, la puerta principal del edificio, si no tenemos cubierta esta cuestión del mínimo privilegio, es decir, ok, ya entró Gabriel Espinosa al edificio, pero solamente puede entrar al primer piso y a la oficina 2, y en la oficina 2 hasta la sala de juntas 1, entonces podemos tener ahí también una brecha muy grande, y tratando de cerrar o mitigar un riesgo con la parte del single sign-on y la autenticación con doble, triple factor de autenticación, nos podemos meter también en problemas si no estamos cuidando esta cuestión del mínimo privilegio. El otro es el de justo a tiempo, cero privilegios permanentes. Necesitamos estar constantemente revisando, haciendo esas certificaciones, revisando que los accesos realmente son los correctos. Sabemos que todo es dinámico, todo en una empresa es dinámico, cambia constantemente. El hecho de darle un acceso a alguien no es que se quede para toda la vida. Puede haber cuestiones de promociones, de cambio de sucursal, llámenle como quieran, pero hay movimientos constantes. Un empleado tiene un ciclo de vida dentro de la empresa, y dentro de ese ciclo de vida puede tener muchos movimientos que pueden estar asociados a la parte de accesos. Entonces, el hecho de manejar esta cuestión de privilegios que tengan que puedan ser permanentes, pero estarlos revisando en un momento dado. Y con esto me refiero que si se revisa y se necesita revocar, se haga en el momento específico. También esta parte de justo a tiempo, pues va de la mano con esa eliminación de los accesos cuando ya el empleado ya no forma parte de la empresa. Y por último, la parte de monitorear constantemente. Es esto de nunca confíe, siempre verifica, estar viendo, siempre revisando, estar validando que todas las políticas y todo lo que se ha establecido pues se lleve a cabo de manera en tiempo y forma, y que continuamente esos controles pues se vayan también, si es necesario, se vayan haciendo cada vez más fuertes en cuestión si tenemos algún control débil, poderlo hacer más, llevarlo a cabo con medidas más, ahora sí que con mano dura, o también esta cuestión de que nos permite estar evaluando si algún control está
poniendo en riesgo también la productividad, y eso pues hay que irlo midiendo para encontrar ese balance que platicábamos al principio. La identidad de la seguridad en la confianza cero. ¿Cómo podemos ayudar nosotros con estos 4 principios que acabamos de mencionar? Tenemos el primero, que siempre verifica. Nosotros, a través de lo que es la seguridad de la identidad, vamos a poder estar censando constantemente cómo están las identidades, qué hay dentro de cada cubo de identidad, a qué tiene acceso, cuándo se le otorgó, la integridad de los datos de la identidad. Es decir, tenemos siempre una fuente autoritativa que está alimentando, ya sea para crear una identidad o todos los cambios que sufre esa identidad desde recursos humanos, nosotros la vamos a estar teniendo esa visibilidad constante. Y pues obviamente todo lo que es la parte del gobierno. Solo lo suficiente, la ley del mínimo privilegio, nosotros a través de todo lo que es ARBAC, esta cuestión de los roles, de tener esos perfilamientos para poder dar a cada empleado, a cada externo, lo que requiere para poder llevar a cabo sus funciones, tener todas estas políticas de acceso, obviamente documentadas, pero están ya alimentando a una solución que va a permitir que se lleven estas políticas a cabo pues de manera precisa, ¿no? Tenemos también esta parte de segregación de funciones, donde a simple vista es muy difícil poder identificar cuando hay combinaciones tóxicas de accesos que puedan llevarnos a caer en un riesgo, en un fraude. La parte del cumplimiento de política de acceso, tanto en la nube como premise y también en los datos, ¿no? Entonces, tenemos toda esa capacidad de poder apoyar en este principio de solo lo suficiente. También en el justo a tiempo, tenemos activadores de eventos para que todas esas políticas y todo lo que acabamos de platicar se apliquen y se disparen a través de los eventos más importantes, como son los de un alta, un cambio en un empleado y una baja. Y eso se deriva en aprovisionamientos automáticos de cuentas de usuario, pero también retirar esas cuentas de usuario en el momento justo que se requiere. En el monitoreo, pues tenemos esta parte, como les decía, de la inteligencia artificial. Ya estamos pasando a un tema de gobernanza adaptativa, toda esta cuestión de que la solución vaya aprendiendo y vaya identificando patrones que permitan que seamos más proactivos a reactivos. Entonces, todo esto es lo que podemos nosotros sustentar y apoyar en esta cuestión de los 4 principios de la confianza cero. ¿Cómo la identidad ayuda en este enfoque de confianza cero? Como decíamos, con la inteligencia artificial, llevando a cabo análisis avanzados, aprendiendo automáticamente para proporcionar esa visión valiosa de todos los datos y hechos de la identidad. El contar con esa información no es suficiente, necesitamos explotarla, necesitamos explorarla, que nos dé un valor, que tome forma para que a partir de esa información podamos tomar decisiones. Hay la parte de evaluación y gestión continua de asignaciones, políticas, riesgos. Todo esto que tenemos de alguna forma en papel, llevarlo a la práctica con nuestra solución para que realmente exista ese gobierno y podamos en un momento dado garantizar que no solamente tenemos esa parte de cumplimiento, no es la palomita en la auditoría. Realmente yo estoy seguro, protegido. No lo estoy viendo con un enfoque de solamente cumplir por cumplir. Esta cuestión de identificar accesos huérfanos, accesos potencialmente tóxicos, sobreexpuestos, es decir, que tenemos una serie de accesos que se fueron acumulando a lo largo del tiempo o inclusive accesos no autorizados, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos identificar de forma muy sencilla a través de una solución de gobierno y gestión de identidades. Y la otra es exponer hechos de comportamiento históricos que puedan identificar estos comportamientos de riesgo o intenciones maliciosas. Esto, como decimos, a través de ese apoyo de información que ya tenemos ahí, pero hay que explotarla, hay que saber
cómo traducir esa información que ya tenemos a algo valioso para poder llevar a cabo toda esta cuestión del control. Como hemos visto hasta ahora, tener una estrategia de identidad integral pues es fundamental para la arquitectura de la seguridad moderna. Una estrategia incluye todas estas actividades que estamos viendo aquí, como comprender qué hay en la red, o sea, quién está entrando a mi red, qué hay en mi red, cómo está conformada. Realizar, por ejemplo, una evaluación de riesgos, comprender el impacto de los controles de cumplimiento, garantizar que se utilice el nivel correcto de las credenciales. Entonces, ¿cuál es el enfoque para evaluar continuamente los controles, el acceso? ¿Qué información podemos obtener del análisis? Pues necesitamos entonces establecer un modelo de acceso que puede ser, como les decía, basado en roles, atributos, políticas, riesgos y cómo se va a garantizar el cumplimiento. Necesitamos estar bien seguros de que el acceso se concede de manera pues, precisa, oportuna, fluida, en el momento exacto en el que se requiere. Pero también hay que revisar, no solo como les decía, con fines de cumplimiento, sino también garantizar que solo las personas adecuadas tengan ese acceso. Y lo más importante también es ya lo hicimos, pero ahora hay que notificar a las partes interesadas. O sea, no nada más quedarnos en esa cuestión de ya se tiene la visibilidad, ya se tiene el control, pero ahora hay que reportarlo, hay que ayudar a todos esos profesionales de la seguridad para que todo lo que son los eventos relacionados con la identidad y la seguridad puedan ayudar a tener una estrategia, una arquitectura de confianza cero que realmente esté aportando y que nos esté mitigando todos estos riesgos que acabamos de comentar. El NSCOE, que tenemos aquí en pantalla, es el National Cybersecurity Center of Excellence, forma parte del NIST. Y este NSCOE es un hub colaborativo donde muchas empresas, organizaciones de la industria como SailPoint, agencias gubernamentales y universidades, o sea, toda esta cuestión de académicas, están trabajando juntos para poder lograr abordar esos retos que tenemos tan importantes de seguridad en cuestión de lo que están enfrentando actualmente las empresas. Y lo que van a hacer es desarrollar estándares y guías de buenas prácticas. SailPoint siempre ha estado preocupado y siempre ha querido aportar. Entonces, somos uno de los 18 proveedores o colaboradores de esta de tecnología que trabajamos con esta institución del NSCOE y estamos trabajando en escenarios para apoyar conceptos en principios de cero confianza. Van a salir guías que van a ayudar a dar forma a todo esto que estamos platicando. Entonces, solamente es para comentarles que estamos muy, muy a la mano de todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo de esta cuestión de las mejores prácticas, de estándares y que podemos apoyarles para que ustedes puedan en un momento dado conformar esta estrategia confianza cero. Aquí tenemos otra serie de colaboradores, porque como lo sabemos, nosotros somos el núcleo, la pieza fundamental, pero es todo como decíamos, un rompecabezas, ¿no? Entonces, aquí como un ejemplo tenemos a todos esos colaboradores que también forman parte de este estudio, de estos estándares que se están tratando de cumplir. Y pues ahora sí que haciendo un resumen de todo lo que acabamos de platicar, estamos en esta fase de repensar la seguridad. Esto es algo que me gustaría que se lleven como reflexión. Ya toda esa parte que teníamos de poder cubrir el perímetro, de protegernos, tener esas pues fortalezas que nos aislaban del exterior y solamente teníamos algunos permisos para poder salir y inmediatamente cerrar la puerta cuando salíamos para protegernos del exterior,
pues eso ya se ha diluido, ¿no? Ya, como lo hemos platicado, la identidad no solamente es esa parte del control de acceso a ciertas aplicaciones o a sistemas de la empresa, ya es más que eso. La identidad va más allá de la red, ya no es, tenemos esa parte de que aquí empieza mi red y acá termina, aquí empieza el acceso de mis usuarios y acá termina. Ya esos endpoints o puntos finales, pues ya han desaparecido. Entonces, toda esta información que forma parte y es pieza de esta infraestructura de seguridad, esta parte de la identidad va a unir todo, es la que va a consolidar todos esos datos y esa información. Entonces, la conclusión que nos llevamos es que el método de entrada elegido por los atacantes son los usuarios. Siempre el eslabón más débil, pues es esa parte del usuario, del empleado, que tiene toda esta información y tiene todos estos accesos que conectan a los recursos de la organización. Y pues nuestro objetivo ahora es proteger esas identidades para proteger al mismo tiempo pues todo esto que estamos comentando. Ahora los empleados son el nuevo perímetro y la identidad va a ser nuestro nuevo firewall. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, Gabriela. Sí, tenemos algunas preguntas que vamos a estar haciendo. Como primera pregunta, nos mencionan, ¿cómo prevenir que alguien no autorizado logre un acceso? ¿Hay alguna mejor práctica para esto? Sí, como mencionábamos, tenemos siempre dos puntos, ¿no? El primero es la parte de la autenticación. Por ese lado necesitamos tener siempre el portero, ¿no? Del edificio, alguien que esté al pendiente de quién está entrando y quién puede entrar más bien, y que quien dice ser que es, pues realmente sea esa persona, ¿no? Entonces, tenemos esa parte de autenticación que nos lo va a permitir lo que es una de las disciplinas de Identity and Access Management, que es el Access Management como tal. Una vez que ya identificamos que la persona es quien dice ser, entonces ya estando adentro del edificio, como lo comentaba, tenemos esa parte de autorización. Necesitamos tener establecidas políticas de acceso. Generalmente esto se hace a través de lo que son nuestras matrices de perfilamiento, estas matrices RBAC, que nos van a permitir tener esa guía de decir, bueno, ya entró Selene, ahora Selene solamente tiene permisos o privilegios para entrar al primer piso, puede entrar al baño porque ahí entramos todos, pero a la parte de la oficina principal del director, ahí no puede entrar, ¿no? Entonces, esa parte la vamos a establecer muy bien con estos modelos de acceso que le llamamos generalmente esas matrices RBAC, que son las matrices de perfilamiento. Buenas prácticas, pues la ley del mínimo privilegio, ¿no? Siempre tener bien mapeado quién tiene derecho a entrar a qué aplicación y además de la aplicación, hasta dónde puede llegar dentro de la aplicación. Esa sería la buena práctica. Generalmente el tener esta cuestión de las matrices de privilegios era un dolor de cabeza poder obtenerlas, ¿no? Tener claro todo esto, porque platicado es muy bonito, pero al momento ya de establecerlo en algún formato o en alguna solución, esa cuestión de tener que ir con cada dueño de aplicación, dame toda la lista de tus usuarios y toda la lista de los permisos que tiene cada uno dentro de la aplicación, y luego sentarte con la parte de recursos humanos, hacer ese cruce de información, verlo desde el punto de vista de negocio, porque ya aquí ya no es nada más esa parte técnica, necesitas entender técnicamente cómo están las aplicaciones, cómo están los permisos dentro de las aplicaciones, pero eso traducirlo a la cuestión del negocio. Antes era un batallar, se tardaba uno meses en sacar una matriz de perfilamiento. Actualmente con soluciones, en este caso como la de SailPoint, lo podemos hacer de una manera muy proactiva.
tenemos algunas funcionalidades dentro de la solución que te permiten poder a través de inteligencia artificial establecer patrones que te ayudan a poder hacer este modelado de accesos. No es algo que haga no es automagia, no lo hace automáticamente la solución, pero te da todos los elementos para que tú puedas de manera más rápida establecer estas políticas que te van a permitir esta cuestión de la ley del mínimo privilegio. Excelente, muchas gracias, Gabriela. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo gestionar de manera automatizada el control de identidad de manera segura? Pues sí, vamos a llevar a lo mismo. El hecho de tener estas bases, esta línea base que estamos comentando, siempre vamos a tener una referencia contra qué comparar, ¿no? Yo cómo voy a saber si Selene está haciendo algo indebido o te está teniendo un permiso no autorizado si no tengo contra qué comparar. Entonces, el hecho también de tener esta facilidad de la inteligencia artificial para poder detectar y determinar cuándo algo sale fuera de lo normal, nos ayuda mucho a tener esta parte ya automatizada, pero al mismo tiempo segura. Yo como estoy constantemente realizando mis certificaciones de acceso y además tengo una solución que me está alertando cada vez que hay algo fuera de lo normal, eso me va a permitir tener ese balance entre la productividad y la seguridad. No estoy dando el acceso, pero estoy asegurándome que va de acuerdo con ese gobierno que yo he establecido. Excelente. Y vamos con nuestra última pregunta, que nos mencionan qué controles tengo que implementar para proteger una infraestructura híbrida local en la nube de Zero Trust. Ok, de acuerdo a lo que es gestión de identidades, pues obviamente se tiene que buscar de manera ideal tener todo consolidado en un solo lugar. En este caso, una solución, una plataforma que te permita llevar esa gestión, ese gobierno de los accesos de las identidades, pero todo desde el mismo lugar. ¿Qué teníamos antes? Que había soluciones que podían solamente llevar a cabo esta visibilidad y este control y gobierno, pero en aplicaciones premise o solamente en cloud, ¿no? Entonces, tienes finalmente dos herramientas separadas que tienes que estar volteándote a gestionar a tus identidades, que son las mismas, pero están en diferentes lugares, para poder llevar a cabo toda esta parte del gobierno y la gestión de identidades. Al tenerlo consolidado y tener un solo lugar donde tú a golpe de vista puedas identificar que una identidad tiene aplicaciones premise en la nube SaaS, puedes tener mejor control y garantizar que no se te está escapando nada por ahí, ¿no? Entonces, esta parte del mundo híbrido, pues tratar de tener soluciones que puedan consolidar todos estos accesos, pero en un solo lugar, que es el caso de nuestra solución. Muchísimas gracias, Gabriela, y les agradecemos a todos por haber participado en este webinar. Espero la información sea muy importante para ustedes y, por favor, si tienen alguna duda, más preguntas, pueden acercarse con nosotros, Trust Dimension, o también con nuestra consultora Gabriela Espinosa, que ella es parte de SailPoint. Les agradecemos y pues les deseamos que pasen una excelente mañana. Nos estamos viendo muy pronto en siguientes eventos. Hasta luego y que pasen bonita mañana. Gracias, hasta luego.